iniciamos una conversación con Paco Jariego, que no necesita presentación, es colaborador de Atlas Tecnológico, una de las piezas fundamentales, un inspirador y una referencia para todo el ecosistema. Y bueno, y además yo creo que es una persona que nos ayuda a formar criterio por una parte, o sea, de dos formas. Por una parte, porque nos aporta contenido de calidad y por otra parte, porque nos ayuda a distinguir en qué tenemos que poner el foco y en qué no, que eso es casi, vamos, yo diría tan importante como, o incluso más que lo otro, ¿no? Distinguir por los anuncios que están vacíos y que muchas veces nos conducen a cometer grandes errores de los que realmente vale la pena seguir. Entonces, Paco, vamos a ver. Yo creo que hay una serie de figuras que en este ruido que envuelve a toda la revolución tecnológica, que serían está el futurista, está el profeta, está el visionario, de todos, con estos nombres que voy diciendo, pues todos vamos asignando quizás personajes conocidos a cada una de esas categorías. ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿A quién tenemos que seguir? Bueno, este es difícil, Eugenio. Yo creo que hay que seguir a los que realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Y también a los que te pueden motivar. Hay una frase en esto del futuro y demás que se repite mucho, ¿no? Que es esto de la mejor forma de anticipar el futuro, de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Y yo creo que ese debate de anticipación y creación para mí es bastante inspirador, ¿no? Porque yo creo que crear el futuro es muy difícil. Creo también, y luego si quieres podemos comentar sobre este tema, que deberíamos tener mejores formas de crearlo, porque la forma en que tenemos de crear el futuro, básicamente, hoy en día, pues es la del explorador. En este caso, el explorador es el emprendedor que se lía la manta a la cabeza, que consigue liar a inversores que creen en él, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera creamos el futuro. Y lo hacemos de una manera tremendamente desordenada y además lo hacemos de una manera en la que ese emprendedor pues asume un riesgo muy importante. De hecho, tenemos muy mitificado el tema del fallo de lo que aprendemos y todo este tipo de historias. Como sociedad lo hacemos. Probablemente no queda otro remedio, ¿eh? Y yo creo que esto es uno de esos elementos de a quién seguir, ¿no? Pues la gente que está poniendo, como diría el querido Nassim Taleb, la skin in the game, ¿no? O sea, que se está jugando, ¿no? Se está jugando la piel ahí en el intento, pues yo creo que normalmente es gente que merece la pena mirar, ¿no? Y eso pues incluye a muchos, ¿no? Muchos que se están jugando algo. Porque luego, claro, luego está el resto de los que miran y opinan. Entonces, entre los que miran y opinan, pues hay gente interesante también y creo que es importante, ¿eh? O sea, porque como tú estabas sugiriendo al principio, pues el tener un criterio, es decir, cuando tú no tienes mucha carne en el asador, ¿no? Pues tampoco eres objetivo, no te queda más remedio. Entonces, mirar desde fuera, mirar desde una cierta distancia, está bien. Lo que pasa es que, claro, aquí es muy difícil separar el trigo de la paja, ¿no? Y yo creo que es virtud, tú que además eres una persona de comunicación, creo que es el ingrediente fundamental de lo que aporta hoy, digamos, un medio de comunicación, una persona en el mundo de la comunicación, es justamente eso, ¿no? Esa visión desde fuera, estoy mirando lo que está ocurriendo y lo hago de una manera creíble. Sí, la maquinaria de generación de contenidos y de sorpresas y de asombro de la industria tecnológica la tienen muy engrasada, muy trabajada desde hace décadas y muchas veces los medios de comunicación caemos en esto, ¿no? De seguir un poco esta dinámica, porque verdaderamente también eso de alguna forma también genera audiencia, genera un tipo de seguidores bueno, Sí, claro. pero al final estás entrando en una dinámica de casi, pues bueno, pues producir más espectáculo que contenido. Y eso es verdad que los medios a veces pasa. También es verdad que luego, con el tiempo, las propias compañías tecnológicas, como te comenté en alguna ocasión, pues dicen, oye, ¿en qué hemos errado? Y dices, pues os habéis equivocado en plantear como real una cuestión, por ejemplo, el tema de los gemelos digitales, que no era aplicable, ¿no? Y eso al final también acaba yendo en vuestra contra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que una conversación que tuve con Timo Reilly, hubo un momento en el que yo le dije, ¿en quién podemos confiar, Tim? Porque es como la gran cuestión del momento. Y como se la formulé ayer, te la formulo a ti. Porque el tema de la confianza es el gran tema de hoy en día, ¿no?
¿En quién podemos confiar? Yo estuve con... Bueno, luego lo llevamos al ámbito de la ciencia, porque también con el tema de la ciencia yo creo que es una de las grandes cuestiones que ahora mismo preocupan a la ciencia, ¿no? Pero primero, en tu visión, ¿en quién o en qué podemos confiar? No estoy pidiendo personas, pero sí, digamos, canales, ¿en qué? Bueno, yo creo que como política general, aquí me pones en un dilema importante, porque es evidente que el desarrollo de una sociedad madura, de una sociedad pues, que va a alguna parte, está en gran medida basado en la confianza. Por lo tanto, distinguir en quién puedes fiarte, de quién no puedes fiarte, etcétera, es fundamental, ¿no? Y tener en general confianza pues en empresas, en administraciones, en medios, etcétera, es fundamental. Pero por otra parte es muy sano desconfiar de todo el mundo, porque creo que siempre hay que tener un poco esa prevención de decir, bueno, vamos a jugar con cuidado, ¿no? De hecho, es en línea con esto que te comentaba, ¿no? Este tema de la anticipación y la creación del futuro y demás. Bueno, yo una cosa que me ha obsesionado siempre mucho, digamos, es efectivamente cómo hacemos esta visión del futuro, ¿no? Y demás, y cómo nos enfrentamos, digamos, a esa creación del futuro y demás. Ahora estamos justo en un curso que hemos arrancado en colaboración con UNED, que está ahora, digamos, a mediados de su zona. Y bueno, yo ahí toco una serie de temas porque, claro, este tema es amplísimo, ¿no? Pero una parte muy importante es el tema de ser conscientes de algo que es que la palabra me cuesta casi emplearla, que es la estrategia, ¿no? Estrategia es teoría de juegos, básicamente. Y de hecho, en los últimos 50 años ha habido desarrollos tremendos, ¿no? en esta línea de economistas. Hay como 14 premios Nobel en los últimos 50 años que están relacionados con temas de cómo jugamos, de cómo hacemos estrategia, porque el juego es estrategia, ¿no? Ese famoso dilema del prisionero, de por qué voy a colaborar con alguien, ¿no? que me la va a meter doblada, ¿no? Por detrás, etcétera, y tal. Y sin embargo podemos hacerlo. ¿Cómo diseñamos los sistemas para hacer eso y demás? Entonces, ese tema es importante. Creo que es importante aprender a mirar estratégicamente, digamos, pues aquello que nos interesa, lógicamente, ¿no? En el caso de la tecnología, pues estamos hablando de tecnología. Si soy una empresa y lo que quiero es renovarme, digitalizarme, ir al siguiente paso, etcétera, pues me interesará ver si puedo o no fiarme de mis proveedores, ¿no? Por ejemplo, un tema interesantísimo es si uno puede fiarse de los consultores, ¿no? O para qué se fían los consultores. Había no sé si ha sido un tuit o un artículo muy reciente que decía ¿quién se puede fiar de McKinsey, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a ver, si es que McKinsey le pagas para que diga lo que tú quieres, ¿no? Básicamente, y es el que aguanta la torta. Era como aquello de voy a contratar a IBM porque si me equivoco, ¿no? Pues la culpa la tiene IBM, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, ¿qué hay ahí? Un entramado muy, muy complejo en el que uno tiene que tener, digamos, clara su estrategia, ¿no? Yo creo que entender de estrategia y tener tu propia estrategia es fundamental a la hora de crear, digamos, esa confianza, ¿no? En quién te fías y en quién no te fías. Y luego hay otro tema fundamental que me parece importante, que es esto, claro, esto requiere perspectiva en el tiempo. Con el tiempo, casi todos los bluffs se acaban mostrándose, ¿no? En una sociedad bastante acelerada, estamos en una sociedad bastante acelerada, la capacidad de mantener un bluff durante mucho tiempo es muy limitada. Pues no sé, tú eres una empresa, sales al mercado, dices yo voy a hacer, me da igual, gemelos digitales o voy a hacer la revolución industrial de no sé qué, no sé cuánto. Yo esto, de hecho, en mis cursos lo utilizo, digamos, pues para provocar mucho el debate con mis alumnos. Miras el mercado y miras cómo va la cotización de esa empresa. Y bueno, pues las empresas en el mercado fluctúan, ¿no? Y el mercado no es perfecto, ¿no? O sea, que decir que las cosas suben y bajan a veces con fluctuaciones que dependen de que alguien como Elon Musk ha salido y ha dicho voy a comprar Twitter o no, y la empresa sube o baja. Pero en 2 años, en 3 años, en 5 años es muy consistente. Y cuando alguien está diciendo ciertas cosas y la empresa va para abajo sistemáticamente, pues uno puede decir, pues mira, ¿sabes qué? Que no me voy a fiar mucho de lo que está diciendo esta empresa. En cambio hay otras que las ves, que a lo mejor están más calladitas, miras su cotización y dices, Es una de las razones por las cuales los mercados públicos son muy interesantes. El mercado público es Muy una de interesante las razones de eso que dices, anticipación. porque analizando el tema del cambio de las tecnologías para el cambio climático, descubrí que en Chicago, yo no lo sabía, que en Chicago hay un mercado de futuros climatológicos. Entonces tú puedes apostar a si el mes que viene va a hacer más calor o menos calor.
Por eso tienen luego implicaciones energéticas, no energéticas, en fin, de movilidad, de disponibilidad de personal, en fin, muchas implicaciones, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que apuestes. Y es increíble porque los inversores han estado anticipando el incremento de temperatura tal y como se ha ido produciendo, ¿no? Esto que dices tú de que muchas veces el mercado, cuando ya te juegas el dinero, muchas veces te tomas bastante en serio la necesidad de acertar, ¿no? Y es increíble que el mercado en Chicago ha sido capaz de anticipar toda la evolución del clima durante un montón de años. O sea, es increíble, sí. Pues que yo que Bueno, este tema, de hecho, ese tema es muy interesante. En uno de los artículos que publicamos, que publicasteis en Atlas, que escribí el año pasado para The Conversation, es un summary, porque claro, son artículos muy breves y demás, pero del tema de los prediction markets, de los mercados de predicciones. Este es otro tema, además me encanta especialmente porque yo siempre utilizo como entrada un artículo que fue publicado, me parece que no sé si en 2006 o 2007, justo a principios de este siglo. Hay como un reavivarse de esta idea, que es una idea muy vieja. El artículo de referencia es de Friedrich Hayek, que escribió pues hace muchísimos años, y que básicamente lo que dijo es que, claro, un mercado es una cosa estupenda en el sentido de que, vale, está diseñado para intercambiar bienes y ahí pues el que compra, vende, etcétera, etcétera, está revelando una información, ¿vale? Implícitamente con el precio de lo que está apostando o con el precio que está pagando por determinada cosa. Cuando tú eres capaz de agregar eso, y un mercado cuando funciona bien agrega eso, la cantidad de información que estás agregando es muy difícil que la haga ningún otro sistema. De hecho, en mi opinión humilde y personal, todavía creo que no hemos inventado nada que tenga, digamos, ese nivel de capacidad de agregación. De hecho, por ejemplo, la democracia pues tiene muchas carencias que podrían ser suplidas. Este tema de los prediction market, pues como te decía, hay un artículo que está firmado pues como por, no sé, 20 o 20 y tantos autores, pues una especie de manifiesto, ¿no? Es muy breve, muy cortito. Y cuando se publicó había ahí como 3 o 4 premios Nobel, ahora creo que hay como 5 o 6. Quiere decir que hay mucha gente diciendo necesitamos mercados, pero mercados de verdad, donde nos juguemos realmente algo, porque ese mercado no solo es futuro de intercambio, sino que nos permitiría anticipar el futuro de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos revelando información. Y de hecho, mira, la verdad es que no se me había ocurrido cuando estuvimos ayer comentando, pero hay 2 o 3 iniciativas ahora que han avanzado bastante en estos últimos años. Es un tema que llevo mirando mucho tiempo y que de hecho es interesante porque hace, no sé cuándo fue, en el 16 o 17, había aquí en España 3 emprendedores que se la habían jugado a montar un mercado de predicciones. Por supuesto fracasaron, porque en España es difícil este tipo de ideas avanzadas. Pero ha habido 2 iniciativas como mínimo que han proliferado bastante ahora mismo. Una de ellas es Metaculus. Y, por ejemplo, en Metaculus ahora mismo hay un montón de preguntas que tienen que ver con la industria, ¿vale? Si quieres saber, por ejemplo, sobre temas de computación cuántica, por supuesto, de inteligencia artificial. El único problema que tiene Metaculus es que estrictamente no es un mercado, porque no se está jugando dinero. El problema de que no haya mercados de predicciones es por la regulación, por la legalidad, ¿vale? Pero sí que se están agregando predicciones y, de hecho, ahora mismo hay mucha gente involucrada ahí, con lo cual aprovecho, digamos, esta sesión para que si alguien en esta comunidad de Atlas está interesado en lanzar ahí una pregunta, en mover una comunidad, digamos, que esté haciendo predicciones en torno a determinados temas o que explore, digamos, determinados temas, se puede hacer. Interesante. Yo hay un punto de referencia que yo creo que sí que tenemos que ver o de alguna forma tomarlo en serio, que es el tema del ámbito científico. Los científicos están muy preocupados porque ellos sí que ven cosas, se están dando cuenta de que su discurso que está al mismo nivel que otros. Ellos consideran, claro, el mundo de la ciencia pues siempre entiende que está pues, anticipando y tiene un nivel de conocimiento pues más avanzado. Y es verdad. Pero yo creo que hay un punto en el tema de la ciencia que puede provocar errores a la hora de predecir el futuro. Y es que muchas veces cuando tú ves papers y ves investigaciones, das por hecho que determinadas cosas se van a hacer.
porque ya son posibles, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Esto que me decía a mí también, ponte de cómo se puede hacer, o sea, nosotros nos preocupamos por lo que se podía hacer, luego ya dices, bueno, claro, el hecho de que se pueda hacer desde el punto de vista científico, o que se demuestre desde el punto de vista científico que se puede hacer, no significa que vaya necesariamente a aterrizar en el mercado. Esta semana, por ejemplo, publicábamos el especial sobre impresión 3D, ha salido una nueva forma de impresión 3D con láser azul que permite nuevas posibilidades y tal, pero bueno, luego habrá que ver si eso compensa o no llevarlo al mercado. Muchas veces la ciencia tiene que comprender, o nosotros tenemos que aprender a utilizar la ciencia, ¿no? Quizás cuando vemos algo en la ciencia ya damos por hecho que se va a llevar a cabo, ¿no? Y no es así, hay un largo recorrido, ¿no? Sí, absolutamente. Vamos a ver, hay como tres ingredientes, hay muchísimos, pero hay como tres ingredientes que son fundamentales a la hora de mirar el futuro a largo plazo, ¿vale? Desde el largo plazo, digamos, pues intentar engancharlo, digamos, a esta realidad. Entonces, por supuesto, uno es la ciencia y si uno mira los papers científicos que se están publicando y demás, pues tienes mucha información. Tienes información, desde luego, de lo que se está financiando, ¿vale? Porque realmente, aunque yo voy, por ejemplo, me pongo a título investigador independiente, pues creo que yo mismo me dije a mí mismo, la verdad es que ser investigador independiente hoy es verdaderamente complicado. Dicho lo cual, reivindico esa figura, porque independiente significa que no dependo de una fuente de financiación, ¿vale? La ciencia, como en todo, tiene mucho ruido, tiene mucha inflación. De hecho, el objetivo principal de un investigador es publicar, es el publish or perish, eso es así. Y, de hecho, hay un debate tremendo respecto a la cantidad de información que se genera, mucha información. Y eso genera un ruido tremendo y el peer review está saturado, está saturadísimo y es difícil. Pero, con todo y con eso, efectivamente, es una fuente de información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la verdadera ciencia no tiene como objetivo obtener un resultado, ¿vale? Y de hecho, ese mito de que las cosas fluyen de la ciencia a la tecnología y luego al mercado, etcétera, etcétera, ese funnel y demás, eso es una metáfora de estas rosas que en realidad la cosa no funciona así. Pero, por supuesto, si tú estás viendo algo en un paper, si tú ves que alguien ha demostrado algo concreto, que ha sido capaz de hacer algo concreto, pues te está dando una pista. ¿Cuál es el problema? Pues que, por ejemplo, Einstein, cuando hace la teoría de la relatividad y produce ciertas cosas, en 1905 o en 1920, cuando ya cierra toda la gravitación, pues la tecnología estaba a 50, 60, 70 años de poder hacer nada con eso. Y esto es muy interesante porque efectivamente estás viendo la ciencia, por ejemplo, computación cuántica, ¡ah, qué maravilla! Y no, a lo mejor no te estás dando cuenta que te faltan 70 años. Como nosotros no vivimos tanto tiempo, pues claro, hay que manejar esas expectativas. Punto número 2 es el tema patentes, ¿vale? La patente, que es uno de los grandes, por supuesto, también pleno de dificultades y de cosas rotas, ¿eh? Pero dicho esto, es uno de los grandes inventos del derecho para hacer posible la innovación, ¿vale? Y las patentes son a 25 años, como mucho. Luego, una empresa que está gastándose dinero para patentar algo a 25 años es porque ya tiene una expectativa un poco mayor. Dicho esto, también hay mentira en la patente. Es decir, hay muchas empresas que hacen patentes simplemente por señalizar. Ah, mira, estamos haciendo esto, qué buenos somos. Mentira pura y dura. Pero, de hecho, si miráis, por ejemplo, en mi blog hay un post, ya sabéis que yo suelo ser bastante... Me gusta la provocación, que se llama patentes, bueno, son patentes de ciencia ficción realmente, porque hay gente que hace una patente que es una broma, ¿vale? Pero está patentada. ¿Por qué? Porque es una idea que podría ser implementada, que es real, que es posible, etcétera, etcétera. O sea, que cumple todos los requisitos de una patente. Lo que pasa es que nadie va a hacer eso, ¿no? Por lo menos hoy, ¿no? Y probablemente no en 25 años. Pero es una fuente de información muy fiable. Y finalmente, la fuente de información más cercana, más fiable, es la pasta. Perdonad que sea tan bruto. Es decir, el venture capital. ¿Quién está metiendo dinero en algo? Hombre, cuando estás metiendo 100 millones, 200 millones, 1000 millones en algo, pues vale, también puedes estarlo haciendo por pura señalización, pero ya realmente el skin in the game es mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando tú miras, digamos, esa ciencia, patentes, inversión, etcétera, etcétera, puedes acabar formándote una idea bastante más realista de si solo lees, digamos, la prensa científica, la prensa generalista. Permíteme o sea, siento meterme con la prensa, pero bueno, está muy bien, ¿eh? Te da muchas A pistas. ver, yo el otro día seleccioné a un científico. Los científicos sois como los intérpretes de las orquestas de música clásica. Entonces ellos están... Tú ves una orquesta de música Absolutamente. clásica y ves los violines, ves un nivel de precisión y de maestría.
Y luego están los grupos de rock, que también interpretan música, pero de otra forma, ¿no? Yo le hacía esa analogía, le hacía gracia al científico. Bueno, en las últimas décadas hemos vivido muchos momentos de estos de anuncios. Nos partíamos de risa tú y yo preparando esta conversación con la de barbaridades que hemos Con escuchado, alguno. algunas muy divertidas. Con alguno que no vamos a desvelar. Hay un vídeo que ha funcionado muy bien, que es el de Bill Gates hablando de lo que iba a ser el Internet del futuro y tal. Se ha hecho viral. Bueno, yo no haría un listado del top 10, que es a lo que nos estaríamos tentados quizás tú y yo, pero sí de qué hemos aprendido, ¿no? Un poco de qué aprendemos de toda esta dinámica, qué hay de bueno y qué de malo. Yo creo que también es como esto, como el libro de Miguel Catalán sobre el autoengaño, ¿no? Que Miguel Catalán es profesor de la Universidad de Valencia que hace libros muy interesantes sobre el tema del autoengaño, que a veces que sin autoengaño realmente no avanzaríamos, nos tenemos que autoengañar, ¿no? Sí, 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 y que sí. nadie ganaría a Nadal si no se creyera que puede ganar a Nadal cuando no hay ningún motivo para pensar que puedas ganar a Nadal. Y en general es esto, o sea, tiene que haber un porcentaje de autoengaño que nos ayude a echar para adelante, pero también por otro lado, pues estamos, no sé, poniendo prioridades a lo mejor donde no nos toca o cayendo en el mundo del marketing y de la moda. Entonces, ¿qué hemos aprendido un poco de todas estas décadas? Bueno, yo creo que esto que estás comentando es súper interesante, por supuesto. Efectivamente, es que todos los roles son necesarios. Además, yo soy un reivindicador, o sea, que llevo unos años invirtiendo mucho en el mensaje de que, por supuesto, pues, por ejemplo, cosas como la ciencia ficción, ¿vale? ¿Verdad? Que una ciencia ficción creíble, etcétera, como estas patentes de ciencia ficción que mencionaba, ¿no? Pues es necesaria, ¿vale? Y, por supuesto, no significa que todo lo que se esté lanzando como ciencia ficción, digamos, pues vaya a ser realidad o tenga por qué ser realidad. En la mayor parte de los casos, lo único que se busca es un debate que es contrastar. Oye, ¿por qué esto no podría ser así? ¿Por qué esto en vez de así no podría ser de esta otra manera? ¿Es esto posible? ¿Deberíamos ir en esta dirección? Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Evidentemente, y es necesario. Dentro de eso, claro, el propio hype en torno a la tecnología y a la industria de la tecnología, pues está un poco en esa zona, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho, y además también reivindico, que las empresas, las buenas empresas, el marketing que hacen es un poco de ciencia ficción en muchos casos, cuando hacen ese posicionamiento de marca a largo plazo, ¿eh? No me Cuando refiero, estás digamos, al en marketing de un producto determinados concreto, ¿no? eventos, determinados Claro. eventos realmente se construyen como si, ¿no? ¿Quién con ha financiado narrativa de en ciencia muchos casos? ficción. ¿Quién ha financiado en muchos casos? Pues estudios muy especulativos, pero a 50 años, a 20 años, etcétera, que lo hacen las grandes empresas, igual que lo hacen los think tanks o lo hacen la administración en algunos casos, lo hacen las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es parte de su historia. O sea, las empresas que más han innovado, digamos, pues en el siglo XX fue AT&T o General Electric, ¿vale? ¿Por qué? Por una serie de motivos, ¿vale? Que en algunos casos, pues digamos, en los másters de Industria 4.0, yo desde luego hay cosas de estas que explico, ¿no? Esas empresas miraban a mucha distancia, ¿vale? ¿Quién está haciéndolo hoy? Pues lo está haciendo Google, lo está haciendo pues, Elon Musk, lo está haciendo... ¿Cuánto hay de provocación en lo que están haciendo? Mucho. ¿Cuánto hay de realidad? También hay realidad, ¿no? Entonces, evidentemente es necesario, ¿no? Y ese hype, pues es inevitable, es como parte del humo que está, digamos, en torno a eso. Entonces, yo creo que no es necesariamente malo. Es verdad que, pues como todo lo que ha ocurrido en los últimos 25, 30 años, el hecho de que tengamos muchos más medios, mucha más capacidad de llegar, muchos más canales, etcétera, etcétera, pues ha incrementado el ruido. Pero el ruido no es diferente, ¿eh? El ruido siempre ha existido. Es decir, esto lo comentábamos también ayer. En los 90 había exactamente la misma cantidad de chorradas, por decirlo de alguna manera, de provocación, etcétera, etcétera. Otra cosa, si eras capaz de llegar o no, claro, pues antes a lo mejor era más difícil publicar o había menos debate en los twitters y este tipo de historias, ¿no? Entonces, por supuesto, Hay, es hay, hay, necesario. hay una anécdota que viví en Y es Boston interesante, ¿eh? en un evento de Amazon Web Services de la parte de seguridad. Y entonces nos decían, no, nosotros lo hemos querido hacer diferente porque todas las ferias sobre ciberseguridad son como, en plan, vas al apocalipsis, ¿no? O sea, vas a entrar aquí y te vamos a convencer de que el mundo se va toda la mierda, vamos. Y entonces dijeron, no, vamos a reenfocar la feria, vamos a hacer una feria de ciberseguridad en la que todo sea amable, todo sea divertido. Es por lo que esto de que al final me interesa. Ese tema es interesante, Eugenio. Justo ayer yo en mi zona provocación, que tiene un éxito muy limitado, pero decía a propósito, en este caso, pues es a propósito de la desgracia esta del Putin y Ucrania y todo ese tipo de historias, para decir, mirad chicos,
la distopía en 2022 está agotada. La realidad nos humilla, o sea, que es mucho más distópica que lo que podemos imaginar. Entonces, concentrémonos efectivamente en esta otra historia, concentrémonos, digamos, en pensar cosas que a lo mejor son una locura absolutamente, pero bueno, que por lo menos son bonitas, porque feas ya se nos da fenomenal. Estamos sobrados, estamos sobrados. Estamos sobrados. A mí hay dos cosas que realmente me preocupan, o sea, todo esto porque al final que vayamos en coche autónomo antes o después, o que no lo vayamos nunca, o que vayamos a Marte o no tal, bueno, pues en fin, yo lo veo dentro de su importancia pues un poco más prescindible. Hay dos cosas en las que realmente me preocupan que nos equivoquemos. Una es el tema del cambio climático, de las tecnologías de la descarbonización, la electrificación de la economía. Se están diciendo muchas cosas y ya publicábamos también un informe de Boston Consulting Group que decía, no, para cumplir con las emisiones cero habría que invertir 9.000 millones al año, que eso es implanteable, era como un 30%, una barbaridad más de lo que se está invirtiendo actualmente y tal. Y por supuesto los países emergentes, olvídate ya. Y el otro asunto es el de la democracia. Yo creo que ahí que es realmente el gran asunto de nuestros días, que no se vincula a la tecnología, pero yo creo que está totalmente Deberíamos enganchado, vincularlo. está enganchado a la tecnología, ¿no? Estos son los dos temas, yo creo, en los que ahí yo no haría broma, ¿no? En el sentido de no nos equivoquemos, porque aquí si nos equivocamos, ojo, que lo podemos pagar muy caro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues evidentemente esos son dos temazos y por supuesto el tema de inteligencia artificial que toca hoy en día todo es otro gran tema muy relevante donde se reúnen todas esas características, ¿no? de enorme hype, pero al mismo tiempo muchas posibilidades que están ocurriendo y una incertidumbre que se genera, digamos, a medio o largo plazo muy importante. De hecho, digamos, en el ámbito del futurismo, la gente que está más metida en los temas que llaman de long termism, o sea, de misión a largo plazo, pues estos temas efectivamente son los que en este momento pues, tienen mayor influencia, ¿no? en este tipo de historias, ¿no? Los filósofos que están en esta zona pues están mirando estos temas con especial preocupación efectivamente por dónde vamos y por también el debate ético de qué mundo vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros y todo este tipo de temas en los que entran, digamos, pues todos estos temas de cambio climático, etc. Yo, desde luego, de lo que comentas, de cambio climático puedo decir poco realmente. Yo soy físico, he seguido muchos temas, sigo muchos temas. Este es uno de ellos, el tema de energía en particular, y es uno de los que siempre he dicho me superan, no acabo de entender. O sea, la cantidad de información que habría que realmente procesar para saber hoy en día qué es eficiente, qué es sostenible, ¿no? De lo que estamos haciendo está rodeada de tal dificultad y de tal ruido que es muy difícil entender lo que está ocurriendo ahí, etc. Pero la realidad es que en el cambio climático nos estamos contando un cuento peligroso, ¿vale? Es imposible conciliar un mundo en el que seguimos creciendo el consumo, creciendo al ritmo, dando porque esto es interesante, pues, el tema famoso del mundo desarrollado, hay sitios en los que estamos, digamos, razonablemente bien, hay sitios en los que se necesitaría muchísima más energía, muchísima más crecimiento para que la gente pudiera vivir al nivel que se vive, pues no sé, vamos a poner en España, ¿no? Entonces, es imposible conciliar eso y al mismo tiempo conciliar que vamos a descarbonizar la atmósfera y que vamos a conseguir emisiones en el 2050 cero y al mismo tiempo vamos a mantener la movilidad y el coche eléctrico. Todo es imposible. O sea, todo el paquete Comanche completo es imposible. Entonces, el debate no está explicitado. Yo, pues imagino que en los foros adecuados ese debate se tiene de alguna manera. Yo he asistido a muchos pues, debates en la zona, digamos, inversión, donde efectivamente pues, veías a los inversores y decíamos, a ver, es que esto del coche eléctrico no va a ocurrir hace 5 años, es decir, por esto y por esto, ¿no? Es decir, la batería no va a la velocidad que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora tenemos todo el tema plagado. Es decir, por ejemplo, si realmente todos tuviéramos un coche eléctrico, sería imposible tener baterías para todos los coches eléctricos. Sería imposible reciclar esas baterías. Las baterías requerirían más materiales que no se pueden conseguir de los necesarios para hacerlo. No sabemos reciclarlos, con lo cual generaríamos otro problema mayor. Bien es cierto que la energía atómica era un problema hace 20 años y ahora es la salvación. Entonces, quiero decir, tenemos un cacao mental muy, muy importante en este tema. Y esto tiene que ver con eso que hablábamos al principio. No tenemos realmente los mecanismos de debate para esto, porque la democracia, en la que si quieres ahora entramos, está tan ocupada por resolver el problema de ayer, el problema de cortísimo plazo, o el problema ya que no es problema de nadie, ¿vale? Que es solo problema de los políticos,
que no está mirando realmente estos temas, digamos, de largo plazo. Entonces yo creo que efectivamente nos faltan mecanismos para tratar esto de una manera seria. Porque ahí implicaría que tomáramos decisiones, es decir, que digamos, nosotros qué preferimos realmente. ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas a cambio de mitigar el riesgo del clima? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a asumir un riesgo mayor? Porque a lo mejor tampoco pasa nada si el clima sube un grado o 2 grados. Lo digo provocativamente, lo digo con los dedos cruzados, porque es que va a subir 1 o 2 grados, no vamos a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, quiero decir, este debate, pues evidentemente sería necesario tenerlo y es absolutamente fundamental. El debate de la democracia, yo me quiero enrollar, si quieres provoca con otra pregunta. Por supuesto, deberíamos reflexionar muy seriamente en que tenemos herramientas, tenemos Internet, tenemos la capacidad de hacer Wikipedias, tenemos la capacidad de hacer masivamente integrar conocimiento de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toneladas de libros publicados sobre las carencias de la democracia que se podrían resolver todas. Tenemos cero voluntad de resolver ese tipo de historias. Y es fundamental para tomar este tipo de decisiones, por supuesto. Sí, porque si no, los países autoritarios van a demostrar ser más eficientes que nosotros, ¿eh? Sobre todo en la visión a largo plazo. Y al final dices, hombre, y luego, porque por lo que comentábamos antes, nos reímos de las previsiones, pues, más o menos fantasiosas del sector tecnológico. Bueno, es que en el ámbito de la política, las cosas que se dicen y que se niegan a los 6 meses son, vamos, el pan nuestro de cada día. Política, por eso digo, la política es fantasía, no es ciencia ficción. El ámbito tecnológico es, bueno, es ciencia ficción, la política es fantasía. Pertenece a otro capítulo. Pero es lo que tú dices. O terror a veces. Pero claro, el tema de que no tengas una capacidad de visión estratégica a largo plazo, porque la política es como es, pues puede ser una forma de minar a la democracia. Y hay que tomárselo muy en serio este tema, ¿no? Sí, sí, y de hecho, además, o sea, integrar, digamos, o meter, digamos, meter la opinión masiva en las cosas es complicadísimo y además, es decir, está estudiado, es decir, no se trata de que todo el mundo vote de todas las cosas porque esto es una cosa absolutamente loca, pero tampoco se trata de que unas personas ilustradas o muy ilustradas metidas en una torre de marfil estén tomando las decisiones de un montón de historias. Por suerte parece ser, yo no sé, porque yo ya en un momento dado te tienes que alinear casi con las teorías estas conspiranoicas, pero que las autocracias estaban ganando terreno y que llevan ganando terreno en los últimos 20 años, eso es sabido, ¿no? Está publicado por los Freedom House y por The Economist y por un montón de gente que estudia. O sea, ha habido un retroceso de la democracia importante, ¿vale? Y ha habido un cierto appeal de, oye, pues estos autócratas no están tan mal. Lo que pasa es que 2022, en ese sentido, alguien ha movido ficha y ha demostrado que los autócratas, hombre, pues imaginación no tienen mucha. Los rusos parece que lo único que saben en su cabeza es destruir y los chinos encerrar a la gente en Shanghai. Entonces, yo no sé si esto es publicidad de la parte liberal, ¿no? Pero en este caso, pues parece que alguien va a tener que hacer una segunda mirada, ¿no? A ver si cala, a ver si cala. Bueno, ya para terminar, un ejemplo un poco de cosa que no estamos muy pendientes, pero que va a ser importante en el futuro y que está cociéndose ahora, y cosa que estamos muy pendientes, pero no va a ser nada importante en el futuro. Venga, mójate en esas dos cosas. A ver, perdona, cosa de la que miramos mucho y no va a ser importante en el futuro, y cosa que no miramos nada y va a ser importante en el futuro. No me lo tenías que haber dado con esto en tiempo real, es complicado. Sí. Cántame algunas cosas de las que estamos mucho. Pues, por ejemplo, Espérate, el tema de coche eléctrico y de las baterías y tal. El tema de los microchips es normal, pues el tema de las materias primas, de la cadena de suministro, no sé, hay muchas cosas que, o si quieres, oye, lo dejamos, es una provocación para que hagas un artículo y te lo reflexiones con calma. Y así ya no te queda excusa. La pregunta es muy interesante. Lo que pasa es que efectivamente creo que habría que darle una pensada para ser un poco. Yo, por ejemplo, en el tema este, lo que te comentaba, hay un analista que hacía el análisis en el 2001 con las Torres Gemelas, nos perdimos lo importante que iba a ser la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. En 2007, 2008, pues con el tema de las crisis de la subprime nos perdimos la importancia que iba a tener el iPhone en la economía. Y ahora, pues, ¿qué nos estábamos perdiendo, ¿no? Y
yo creo que uno de los asuntos clave, por ejemplo, que me ha comentado una persona con la que hablaba, que tiene visión también global y tal, es el tema de la polarización y la democracia. O sea, esto que estábamos comentando antes, ¿no? Bueno, yo si tuviera que elegir un tema que lo que pasa es que, o sea, tengo que ser honesto, se mezcla la realidad con el deseo. Efectivamente, este tema, digamos, de la democracia en un sentido amplio, o sea, es decir, los mecanismos de governance en todas partes, en particular, por supuesto, digamos, pues en la sociedad, ¿no? En los estados, ¿no? En los propios estados, ¿no? Como tema. O sea, este tema me parece que si no surge en los próximos años como algo que gana tracción en el debate, que nos vuelve a poner, digamos, en la senda adecuada, etcétera, etcétera, es que iremos muy mal. Por tanto, mi expectativa es que no estamos prestando, quizá no está en foco número uno, ¿no? A pesar de que nos estemos pegando todo el día, ¿no? en el tema de las polarizaciones, etcétera, y demás, en los debates. El tema del mundo cripto, el tema de los Pero efectivamente, NFTs, el metaverso, todas esas cosas, no sé cómo, si ya tienes un criterio formado de en qué categoría lo pondríamos, en el que no le prestamos la atención suficiente o en el que le estamos prestando demasiado. No, yo personalmente, por ejemplo, de ese tema que no hemos comentado, o sea, yo creo que, vamos a ver, todo el tema de la web 3.0, o sea, como esa visión, ¿no? De tenemos que volver, digamos, a los basics de lo que era Internet, o con una Internet absolutamente descentralizada, donde no tenemos los jardines en los que nos hemos metido. Esto era la expectativa de Internet y esta es la visión romántica, digamos, de Internet, y en ese sentido absolutamente soy pro web 3.0, etcétera. ¿En qué fase estamos? En una fase previa, es decir, lo que hay ahora efectivamente todavía no nos deja ver cuál va a ser esa realidad. Pero esto, por ejemplo, lo comentaba, de hecho, en una sesión que tuvimos a final de año, y yo el año pasado me perdí un rato en integrar lo que estaba diciendo, pues en particular, digamos, Andreessen Horowitz como venture de inversión en muchos de estos temas, lo que había estado diciendo en los 2 últimos años, ¿no? sobre muchos temas, ¿no? Es muy interesante porque justo cuando arranca la pandemia, y este es otro tema que tiene que ver con esto que estás comentando, justo cuando arranca la pandemia, Marc Andreessen publicó un artículo que se tituló Time to Build, que seguro que has leído esto porque fue súper comentado, ¿no? No sé si tanto como el software se está comiendo el mundo, que es de 2011, y básicamente lo que decía es, el software se está comiendo el mundo, pero cuidado porque tenemos que mirar al mundo físico. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo dependen del mundo físico. Esto tiene que ver mucho con esta industria 4.0, es decir, con llegar, digamos, a el mundo material, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí ha habido muchísimo debate y en particular estos pues, han estado muy activos, ¿no? en temas diversos. Uno de ellos es el tema de cripto y todo el tema de Web 3.0, que o sea, que decir, todos los booms estos del NFT, etcétera, etcétera, y demás, han ido asociados detrás de eso, llevan un crecimiento muy importante, digamos, de las inversiones de los fondos de inversión. ¿Qué significa eso? Pues que a 10, 15 años va a ocurrir algo. ¿En qué fase estamos? Estamos en una fase previa, digamos, al crash. O sea, que va a haber un crash, es evidente, ¿vale? Pero cuando ese crash ocurra y el polvo se despeje un poco, probablemente veremos lo que hay ahí detrás, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el tema de Ethereum, pues hay un momento muy interesante. O sea, se lleva anunciando, digamos, el cambio del Proof of Work a un Proof of Stake desde que arranca Ethereum, ¿vale? Teóricamente va a ocurrir este año. Yo no sé lo que va a ocurrir ahí, pero hay algo, en algún momento dado, algo va a hacer un clic ahí. Entonces, una economía mucho más descentralizada, unos sistemas mucho más descentralizados, donde detrás de eso hay un cripto, hay una identidad, que nadie está hablando del tema de identidad, por ejemplo, de cómo nos identificamos. En torno al debate de Twitter, en cierto modo está. O sea, yo una cosa que no entiendo, por ejemplo, es por qué en Twitter no es posible decir yo, soy una persona real, ¿vale? Entonces Twitter dice, vale, para que seas una persona real y yo te tengo como persona real, te ponga un tick, demuéstrame que eres una persona real, igual que es un banco. Oye, no es tan complicado, ¿vale? En cambio, si quieres ser un bot, eres un bot, ¿vale? ¿Y por qué no? Porque nos gusta la confusión, ¿vale? Arreglémoslo, decidamos si queremos ser, o sea, si yo quiero decir esto como Paco Jariego, ¿no? Y estoy aquí dando la cara como Paco Jariego, o si me pongo un avatar, soy un bot y entonces lo estoy diciendo como un bot. El bot puede decir cosas tan interesantes como Paco Jariego, pero hay que distinguir quién lo dice, ¿no? Entonces, ese debate, efectivamente, en el que entran los cripto, los nuevos esquemas, digamos, de democracia, etcétera, etcétera, que como digo, hay mucha tecnología y muchas ideas que nos están explorando. Creo que están un poco below the radar, ¿no? O sea, por debajo del radar, ¿vale? Y que evidentemente deberían emerger, ¿vale?
Cosas que estamos mirando y que van a ser bluff, pues no lo sé, la mayor parte, la mayor parte de ellas. Bueno, una que hemos discutido, que además hemos discutido y creo que merecería la pena, creo que estáis además en ello, es, por ejemplo, esto no es un bluff, el quantum computing no es que sea un bluff. Yo lo que pasa es que creo que el quantum computing está más en una zona de nos queda... Laboratorio. Nos queda todavía mucho recorrido, porque además es que no sabemos qué problema estamos resolviendo con el quantum computing, que esto es lo más divertido de todo. O sea, que dice, vamos a ver, perdón, si lo único que funciona en el quantum computing es el algoritmo de Shor, que tiene más de 20 años. No hemos descubierto nada, ¿no? Por tanto, no sabemos realmente qué problema vamos a resolver. Ahora, que ahí hay una investigación que acabará dando sus frutos, indudablemente, es sumamente interesante, ¿vale? Pero no va a ser mañana. Bueno, Paco, pues nada, mil gracias porque viene a ser más o menos esta la duración de la conversación y yo creo que, bueno, ya nos sentaremos tú y yo un día para continuar hablando porque esto tiene... esto que has dicho de distinguir entre la persona y el bot es que es tan importante. La identidad digital es que es un tema que está roto, o sea, en minuto cero nadie ha querido abordarlo. Y tiene una trascendencia que va más allá de la pura... O sea, es pura... metafísica, ¿no? Pues te voy a dejar otra aprovechando esta comunidad fantástica, que es, acabo de poner esta mañana un Twitter, si os sumáis podéis darle retweets, etcétera, en el que digo, hola Elon Musk, ya que quieres hacer de Twitter una comunidad abierta, un ágora ateniense, ¿qué te parece si hacemos un crowdsourcing y lo compramos entre todos? Somos 350 millones de usuarios, a 100 pavos por usuario son 35.000 millones, que es el 80% de la oferta. Somos un foro realmente común. No sé, ¿a ti qué tal le pondrías a Elon Musk? ¿Visionario, futurista o profeta? Pues mira, yo no soy, en general no soy muy fan de ninguno de los que, digamos, están todo el día ahí, dale que te pego. O sea, mi referente es, los fundadores de Google, sobre todo, digamos, pues Larry Page, porque yo creo que nunca ha querido estar demasiado. Seguramente es la persona más inteligente, ¿no? que ha pasado por la revolución digital, etcétera. Está forrado, pero no está todo el día diciendo tonterías, ¿no? Con lo cual esto para mí le pone mucho. Elon Musk no pertenece, digamos, a la otra zona. Ahora, dicho esto, yo en este momento estoy muy cerca, por eso le he puesto este tuit, de convertirme en fan de Elon Musk, porque realmente, dada la falta de imaginación que hay, es el único que realmente está haciendo de provocador, de auténtico provocador, y además lo hace con voluntad de provocar, que está muy bien. O sea, yo no sé si él está convencido o no de que acabaremos en Marte. Bueno, creo que sí está convencido de que acabaremos en Marte porque todos los que son pro-expansivos, etcétera. Pero probablemente no sé si lo veremos, no lo veremos, si lo verá o no lo verá, pero está muy bien que está haciendo esa provocación y que la haga constantemente. Así es que no voy a decir todavía que soy fan de él, porque tiene algunos elementos que, bueno, que como todos tenemos, ¿no? Pues son para analizar, ¿no? Pero está dentro del espectro actual en lo más cercano. Bueno, pues mil gracias, Paco. Let's buy Twitter. Ha sido un placer y nada, estamos en contacto como siempre y muchas gracias por las contribuciones que haces a las tecnológicas. Fenomenal, gracias a ti, Eugenio. Estamos en contacto, chao.